Los que vigilan desde el tiempo. Los que vigilan desde el tiempo. Navega con nosotros en los abismos insondables del cosmos. Bueno, nos encontramos ya en un siguiente bloque de Los que vigilan desde el tiempo. Seguimos en este programa 6, episodio 4, hablando de la civilización, de la decadencia y estas ciudades megalíticas, ciclópeas que inspiraron a autores como H.P. Lovecraft para su narrativa. Vamos a revisar rápidamente el caso que nos va a platicar ahora Eduardo Ibarra, que es muy interesante, acerca de construcciones megalíticas en las Islas Británicas. No podemos olvidar algo que es muy, muy interesante ahorita que menciona el tema en las Islas Británicas y que es lo siguiente. Imagínense ustedes que, por ejemplo, tenemos relatos de Lovecraft como las ratas en las paredes, que están ubicados en un lugar así, ¿no? Donde la construcción se supone que estuvo encima de la casa familiar de los de la Poer, encima de lo que eran restos megalíticos. Entonces, ahí está un punto clave de las ratas en las paredes. Entonces, bueno, tiene mucho que ver. Vamos ahora, Eduardo, a seguir hablando acerca del tema y pues adelante. Así es, Chucho. Y no solo, bueno, no solo en las ratas de las paredes, sino también hay muchos vestigios bueno, si uno le busca en los relatos de Lovecraft, hay muchas referencias de lo que se le conoce a los llamados círculos de piedras, ¿no? Menciona que hay, bueno, creo que me parece que en el horror de Dunwich menciona que sobre una colina hay un círculo de piedras, donde se practicaban ciertos ritos de antaño, ¿no? Y hay varios lugares también, bueno, que los ubicaba ficticiamente en Estados Unidos, pero son algo muy propio, muy, muy, muy arraigado dentro del folclore de las Islas Británicas. Y esto, pues, cabe mencionarlo porque Lovecraft era muy anglófilo y estudió por muchos años la cultura y la historia de todo lo que ocurrió también en las Islas Británicas. Ahora, aquí en el mapa que nos hace el favor de poner Chucho, que nos muestra Chucho, vemos una distribución de todos los centros ya descubiertos o que se conocen hasta la fecha de asentamientos megalíticos en las Islas Británicas. Y se estima que hay aproximadamente unos 5,000 sitios megalíticos, tal vez más, ¿no? Ocultos en algunos bosques o ya en algunas regiones hundidas en el mar. Sí, efectivamente. Tienen de alrededor de unos 5,000, 6,000 años, ¿no? De antigüedad. Y si hacemos una recapitulación, bueno, de la historia del lugar, hace aproximadamente 7,000, 8,000 años, se cree que había cierta conexión entre de tierra, entre la parte sur de Inglaterra con la Europa continental. Entonces, muchas migraciones pasaron por allí y llegaron a Inglaterra. Lo curioso es de que, o sea, ¿por qué las Islas Británicas tienen una alta cantidad de estos sitios y en la Europa continental no tiene tantas, ¿no? Entonces eso también ha intrigado a muchos arqueólogos, investigadores, también gente de estudiosos del folclore británico, porque no hay una respuesta así específica, ¿no? Esa es la más famosa pues, que tenemos ahí, pues es Stonehenge, que ya es de sobra sabido que su intención inició como un observatorio astronómico primitivo, un calendario, se hacían ritos, también era una zona funeraria, tuvo funciones múltiples a lo largo de los milenios y tardó aproximadamente 3,000 años en construirse, desde el vestigio más antiguo que tiene aproximadamente 5,000 años hasta la parte más moderna que es en la etapa tardía de la Edad de Bronce, ¿no? Que es lo que se ha arrojado hasta ahorita, ¿no? Porque quién sabe qué más se pueda descubrir. Tan solo el año pasado se hizo un descubrimiento de que hicieron un barrido por infrarrojo aéreo por la zona y encontraron que alrededor de Stonehenge
muchas secciones a varios metros del sitio. Había vestigios de construcciones de muros que había, de secciones que daban la apariencia de una ciudad amurallada, ¿no? No de piedra, sino de empalizadas, de chozas, bueno, de estructuras de madera y piedra que se utilizaron, bueno, que se construyeron hace cientos de años, ¿no? Esta es una fotografía de la estructura bueno, le llaman la espiral de las hadas, es parte del folclore británico y está muy cerca de lo que se conoce como el anillo de Chantonbury. Y esto es algo también interesante dentro del folclore del inglés, porque el anillo en la colina de Chantonbury, en la zona sur de Inglaterra, es un anillo de árboles sobre una colina que hace cientos de años, perteneció a un fuerte anglosajón que fue destruido por las invasiones normandas. Y los sajones construyeron su fuerte sobre un fuerte bretón o celta que estuvo ahí, que se asentó de lo que eran los restos de un templo, de lo poco que dejaron escrito de esa zona. Construyeron el templo alrededor de lo que era una deidad desconocida de los habitantes originarios allí durante las invasiones de Julio César, que en realidad no se sabe qué era lo que adoraban, ¿no? Pero se sabe que era una especie de templo octagonal, eran los remanentes que había, ¿no? Y eso ha alimentado muchas cosas en el folclore, porque ese sitio en particular, en la parte sur del Reino Unido, hay mucha leyenda de fantasmas, de espíritus, de energías extrañas dentro de la Tierra, e incluso forma parte de lo que se le llama nodos de conexión de las líneas ley, ¿no? Porque son una descripción de supuestas líneas energéticas que recorren el planeta alrededor de varios puntos, conectan varios puntos a través de alineaciones, ¿no? Y este sitio está alineado con una antigua iglesia normanda que se construyó también sobre un antiguo templo que está más al norte de ese pueblo, ¿no? Y ese, si sigues en línea recta, cruza justo sobre otro sitio megalítico que está alrededor por Cambridge, ¿no? Entonces, así te encuentras muchas cosas en sitios megalíticos, pues, bueno, como ya vimos, el más famoso fue Stonehenge, ¿no? Es Stonehenge. Pero así como Stonehenge, hay otro que está en Escocia, se llama Canalis, bueno, perdón, es mi pronunciación pero se encuentra en una isla al norte de la isla de Skye, ¿no? Y es un sitio, y son piedras de varias toneladas de peso, estructuras muy grandes que se encuentran en un anillo, ovoide, ¿no? Semiovoide. Y también hay otros anillos o círculos de piedras que se encuentran como el anillo de Castlereagh o el anillo de Swinshide, que se encuentran en la frontera de Escocia con Inglaterra. Y esto es interesante porque muestra un interés de los pueblos constructores, de esos pueblos constructores, de una fascinación por la geometría, ¿no? Los círculos más simples que se han encontrado de piedra ahí en el Reino Unido pues son tal cual, círculos, pero si uno los ve bien, hace el plano del sitio, sí se ve que hubo una intención premeditada de que el círculo quede bien hecho. Si nos vamos a otro círculo como el de Castlereagh, vemos que es una estructura similar a dos semicírculos unidos con el centro un poco desfasado, pero hay una intención específica de que tenga esa forma, no es de que colocaron las piedras, pues aquí lo pongo y pues, a 10 metros pongo otra y a ver cómo queda, no, porque se ve que también era un esfuerzo que hacían esos pueblos en cortar la piedra, transportarla, hacer las excavaciones y ponerla, ¿no? Aquí en la foto vemos también, aunque es un poco moderno, se le conoce como el Pozo del Grial. Es una atracción turística que se encuentra cerca de la abadía de Glastonbury, a los pies de la torre también de Glastonbury, una colina que se encuentra en el suroeste de Inglaterra, muy cerca, bueno, a un par de horas de Stonehenge. Pero el pozo formaba parte de lo que era un antiguo templo celta, que los romanos cuando llegaron, ahí también construyeron sus templos,
Y después, cuando con las invasiones normandas, se destruyó el templo y lo que se construyó fueron los vestigios de la abadía, ¿no? Lo que quedaba de la abadía. Incluso hay una leyenda que cuenta que este pozo se conecta con una parte interna de la abadía de Glastonbury y había pues como que cierta conexión mítica, ¿no? Porque la abadía de Glastonbury está muy asociada con las leyendas artúricas, ¿no? Del mito del rey Arturo. Pero sí, ahora, si vemos aquí otra vez el mapa, la cantidad de sitios que hay pues es impresionante, ¿no? Y esto es importante porque denota todo el interés de los antiguos habitantes de hacer esas construcciones, ¿no? Y son construcciones meramente con el propósito, ya sea ritualístico, ya sea meditativo o ya sea astronómico, pero con un alto impacto en su pueblo, ¿no? Se sabe que sí había pues, grandes congregaciones, grandes reuniones alrededor de estos sitios para hacer las observaciones de las alineaciones de la luna, del sol, de las estrellas, de algunos planetas, pero también hay sitios en los que no se sabe por qué escogieron ese lugar allí o por qué escogieron esa forma, ¿no? No hay una alineación astronómica particular, no hay no se han encontrado vestigios de estos que hayan hecho rituales allí, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban? Gran parte de ese misterio también ha alentado, pues, hay leyendas de lo que se le llaman las fuerzas telúricas, ¿no? Bueno, se le conoce ahorita de manera moderna, ¿no? A mediados del siglo XX se le llamaron así los nodos telúricos o fuerzas telúricas que según conectan las líneas ley y que en esos puntos eran puntos de energía, ¿no? O puntos donde podían canalizar la energía. Esta teoría fue abordada de manera más práctica o más desde un punto de vista más científico por una asociación civil del Reino Unido de los años 60 que se llamaba Proyecto Dragón Rojo, ¿no? The Red Dragon Project, a lo largo de los años 70. Y comenzaron con sus estudios en el sitio de Roll-Wright, al noroeste de Oxford. Entonces, ahí hablaban, o sea, tomaron mediciones de lecturas magnéticas de la Tierra, la estructura de las piedras, las alineaciones, los mapas, y sí, encontraron que efectivamente hay como que pequeñas variaciones de lo que se dice del campo, de los campos magnéticos, ¿no? De la Tierra. O sea, recordemos que la Tierra tiene un campo magnético que la rodea casi por completo, incluso escapa más allá de lo que es la estructura de la atmósfera, ¿no? De hecho, estamos vivos gracias al campo magnético de la Tierra, ya que la radiación del Sol se desvía por allí, no entra y nos mata, ¿no? A todos, porque sí lo hace. Entonces, se determinó de que por abajo de esos sitios había también mantos acuáticos subterráneos, ¿no? Manantiales subterráneos. Y entonces, ¿cómo es que estas personas lo sabían? O sea, para construir, ¿los escogieron este sitio particularmente por eso? ¿O se sabe, o a ellos de alguna manera encontraron cómo medirlo? No se sabe, ¿no? Y es parte del misterio y de la leyenda. Durante la Edad Media, pues muchas leyendas de los círculos de piedra pues, estaban arraigadas al folclore, una mezcla de folclore celta, el folclore pagano, con el nuevo cristianismo que entró allí, ¿no? Entonces, leyendas muy oscuras, leyendas muy de las hadas y eso que se encuentra en Escocia. El mundo férico. Leyendas incluso de, mundo así. Y mucho de eso lo retomó en sus historias, ¿no? Lo vemos en el Lord Dunwich, ¿no? Los ritos que se hacían en el gran círculo de piedra sobre la colina, ¿no? En muchas colinas habla de círculos de piedras. Y entonces, es algo que hasta la fecha sigue maravillando y sigue impresionando, ¿no? Tanto por fuera como a los mismos habitantes de Gran Bretaña como mucha gente, ¿no? De otros lados. Ajá. Muy bien. ¿Comentar algo? Sí, de lo que narras, Lalo, fíjate que es un descubrimiento, pues en la antigüedad estaban los famosos vareros o los famosos saoris, que podían buscar mediante las varas, las horquillas o el péndulo, la peonza, pues las líneas, lo que llaman en Oriente, incluso creo que también en Occidente hay una frase similar, los nidos de dragón, que es donde se juntan
las líneas Hartmann y las líneas, que es donde hay, se podría decir que es la respiración geomagnética de la Tierra, de su campo toroidal, de campo magnético toroidal, que interactúa con el campo de Van Allen, que es la parte más arriba, y que se dice puntos, pues tienen diferencia de intensidad, y estas personas eran expertas en encontrar, como bien lo has dicho, que el manto, que el agua ionizada pasando o friccionando cierto tipo de incrementa el foco magnético de esos lugares. Entonces, es muy probable que estos círculos estén puestos independientemente de que sean para la vista de... Tengan también, porque hay círculos que no corresponden a las estrellas, ¿me explico? Focalizados a las estrellas energéticas internas de la Tierra, y que abajo de estos mismos esté una cascada o un río subterráneo que produzcan esas emanaciones tan buscadas en los rituales mágicos de estos grupos, ¿no? Protoceltas inclusive. Sí. Porque no sabemos si los celtas fueron enseñados o ellos o lo adoptaron de otra civilización anterior, como tanto que hemos hablado de eso. Sí, lo poco que se sabe de los celtas también es de que muchos de lo que ha sobrevivido de la tradición oral de los celtas es de que ya llegaron a esas zonas y ya estaban abandonados muchos sitios. Sí, muchos sitios pues, llegaron en los... Y es un problema también porque no sabemos ni siquiera que misma unidad humana, sino diversos pueblos bajo una misma costumbre, y quizá compartieran otros más para poder comunicarse. O sea, hablar de un pueblo celta es más bien referirse a una federación de pueblos llamados celta. Distribuidos por... común aquí su conocimiento religioso a través de los libros. De toda Europa. Así es. De toda Europa, ¿no? De toda. De toda Europa. De hecho, fue una migración como tal, ¿sale? Así como alguna vez crearon los godos hasta llegar a visigodos y ese tipo de los ostrogodos, o sea, todos fueron caminando, huyendo de algún tipo de carencia o algún clima hostil, sequías, XY, fueron avanzando a conquistar el continente europeo. Europa, aunque nosotros nos referimos a él como el viejo continente, no necesariamente es el viejo continente o el más viejo. Yo tengo y he propugnado siempre. Sí, no necesariamente. Exactamente, la civilización más antigua. El Medio Oriente, el subcontinente indio, las islas polinesias, o sea, hay muchas cosas que podemos narrar así.